impresionante. Me decía que la Córdoba solamente para escuchar sus palabras. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, voy a ser muy breve, voy a leer 3 poemas, el primero en versión bilingüe y luego pues, los 2 posteriores solamente en castellano. Bueno, podría haber leído cosas de mientras tanto dame la mano, pero voy a leer poemas inéditos. Ya sabéis que un poeta siempre está enamorado de lo último que escribe. Y hay que dejar pasar el tiempo, eso lo sabemos, porque uno luego se da cuenta si esos poemas son buenos o no. Pero, aún así, siempre nos gusta lo último. Bueno, este se titula Choriak Neguan, pájaros en invierno, habla de 2 niños que van a la playa a salvar a los pájaros. Y habla un poco de los básicos también, ¿no? Bueno, luego solo. Choriak Neguan. Gure misioa txoriak salbatzea zen. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gordere gehienak, itsaso beltzaren abarra. Txoriak ere beltzak ziren, guk haien gordelekuetatik atera eta etxera eramaten genituen, baterkaretan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure aurreskuetan ere doi-doia sartzen zirela. Gero, etxean berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina, ez zuten luzarra birauten. 2 edo 3 orduren buruan hilik egiten ziren. Guk ezkenan ulertzen zara. Ezkenan ulertzen haien eskartxa da. Izan ere, senetan guztitako bi apurrak ematen genizkien jatera ahora. Eta ohea ere prestatzen genien, gure bufandarik koloretsu genekin. Alferren, hilik egiten ziren. Gurasoek haserre esaten ziguten, ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hile egiten zirela gehiagizko beroagatik, eta natura, jakintxoa dela, eta iritsiko zela barriz ere udalarria bere txoriekin. Guten txako hartzen ginen marabez. Behar bada gurasoak zuzen izango dira. Hala eta guztiz ere biharamonean berriro joango ginen hondartzara txoriak salbatzera. Gure begine itxasuan elurra bezain alferreko azera jakin garen. Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten. Txoriek hiltzen. Pájaros en invierno. Nuestra misión era salvar a los pájaros. Salvar a aquellos pájaros atrapados en la nieve. La mayoría nos encontrábamos cerca de la playa, protegidos por el negro mar. Los pájaros también eran negros. Los sacábamos de su escondite y los llevábamos a casa metidos en los bolsillos. Pájaros diminutos que apenas cabían en nuestras pequeñas manos de niño. Luego los poníamos junto a la calefacción, pero los pájaros duraban muy poco. En 2 o 3 horas morían. Nosotros no entendíamos por qué. No entendíamos por qué eran tan desagradecidos. Y eso que les dábamos de comer migas de pan mojadas en leche y les preparábamos la cama con nuestras bufandas de colores. En vano. Se morían enseguida. Nuestros padres enfadados nos decían que no lleváramos más pájaros a casa, que se morían por exceso de calor y que la naturaleza es sabia y que llegaría otra vez la primavera con sus pájaros. Nosotros dudábamos por un momento. Quizás nuestros padres tengan razón. Sin embargo, el día siguiente volvíamos a la playa una vez más a salvar a los pájaros, aún sabiendo que nuestro esfuerzo no tenía ningún sentido, que era tan inútil como aquellos copos de nieve que caían al mar. Y los pájaros seguían muriendo. Aquellos pájaros se morían. Es un poema sobre el idealismo. No es consciente que el idealismo
puede ser positivo, es necesario en la vida, pero también por el idealismo terrenal, como ha dicho. También tiene ese lado oscuro. Bueno, cambiando de registro, voy a leer un poema de amor sobre los lunares. A mí es que me gusta mucho. He visto bastantes lunares por aquí en Córdoba, además muy bien puestos. Y nada, pues, como me gusta mucho, pues escribí este poema. Un Dios pequeño y juguetón. Quisiera ser aquel Dios que te dibujó los lunares. Un Dios pequeño y juguetón, pintando miles de puntitos sobre tu piel. Me gustan tus lunares. Me gusta contarlos como si fueran estrellas. Encontrarme cada día con uno nuevo, como si fuera un astrónomo que haya una supernova escondida en algún lugar recóndito de tu espalda o bajo tus pechos. Me gusta recorrer tu piel con mi mano, seguir las líneas invisibles que se van creando entre los planetas, muy poco a poco, como el telescopio más preciso. Tú dices que no te gusta, que quisieras no tener ningún lunar, tener una piel blanca y lisa. Pero ¿qué sería entonces de mí, marino sin rumbo en la noche cerrada? Recuerdo que te pedí un lunar la noche que nos conocimos, aquel que tienes junto al ojo. Me bastaba esa pequeña Ítaca para construir en ella mi casa. Y tú, generosa, me dijiste, ¿serán todos para ti? Si adivinas, ¿cuántos tengo en total? Quisiera ser aquel Dios que te dibujó los lunares, un Dios pequeño y juguetón, y besar tus lunares cada noche, con cuidado, con mucho cuidado, para que no se despeguen. Y el último poema es un poema que aparece en la novela Bilbao y Bilbao. Ya sabéis que nosotros somos, aprovechamos la mínima ocasión para enseñar nuestros poemas. Entonces, yo cuando me estaba acabando ya la novela, me dije, oye, pues esto no puede ser. Tengo que meter un poema, como sea. Y yo creo que es en la penúltima página aparece un poema. Este poema es sobre mi hijo y sobre muchos niños, hijos que hay por ahí, ¿no? Es sobre los hijos no biológicos, estos que uno conoce porque son de una relación anterior, o estos que vienen de China, estos que vienen de África, no sé. No sé, para mí ser padre es una cuestión sobre todo de voluntad, no es cuestión de sangre, de linaje, de cosas raras de esas. A mí no me gusta nada. Nacer. Naciste a mis ojos con 13 años. Así, de repente. Fue un nacimiento muy original, pues naciste mientras cenábamos una pizza. No hubo embarazos, ni noches en vela, ni pañales. No te llevé a la escuela tu primer día cogido de mi mano. No te enseñé a jugar al escondite, ni al juego del totemé. No te llevé a la playa a ver aquel delfín enfermo. Pero te juro que quisiera haber hecho todo aquello, y que todos los días lo he hecho en falta. Pero naciste con 13 años, así, de repente, y con una pizza. Sé que en realidad viniste al mundo en una fría primavera en Dinamarca, y que los prados estaban helados en tu día. Sé que tienes padre, que tienes gente que te quiere a tu alrededor, amigos, primos, tías, abuelos, y cómo no, una madre. Y es que nadie es solo para uno mismo. Hay que aprender a compartir a aquellas personas que amamos. Y yo soy otro más, el último en aparecer al final. Solo te diré que soy yo el niño cuando estoy contigo y que aprendo mucho cuando estoy junto a ti.
como si no tuviera ni idea del juego del truqueño, como si fuera la primera vez que veo a un delfín enfermo. Solo te diré que tú has nacido de verdad para mí, aunque hayas